Reconocido por su destreza comunicativa, creatividad, afición por el dibujo e interés por el saber, mi invitado de hoy sobresale por la pericia con que al frente de su estudio de animación, Jaime coordina y dirige el aclamado proyecto de divulgación científica en redes sociales Curiosamente, donde junto a su equipo y a través de la animación cautiva e instruye a su creciente comunidad de suscriptores. Asimismo, cuenta en su haber con un multipremiado periplo profesional que abarca desde la realización audiovisual y la narrativa cinematográfica hasta el diseño gráfico, la comunicología y la docencia, y cuyo prestigio lo acredita como uno de los principales artífices del conocimiento en el actual escenario digital. Por ello, es todo un honor que nos acompañe en este nuevo episodio de Yadiel.cu. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Yadiel, periodista de Cuba, de Radio 26 y de la revista digital Cuba Ahora. Y hoy tengo el privilegio no solo de materializar mi primera entrevista del año 2024, sino también de traerles a mi primer invitado aquí a nuestro podcast Yadiel.cu. Mi invitado es un multipremiado entusiasta de la divulgación científica y la animación que encabeza uno de los proyectos audiovisuales más reconocidos y necesarios de los últimos tiempos. Así que sea bienvenido aquí a Yadiel.cu, Manuel Tonatiu Moreno Ramos, que es el creador y director del canal Curiosamente. Muchas gracias por estar aquí y cómo te encuentras en el día de hoy. Pues muchas gracias por invitarme, me encuentro muy bien y un placer y un privilegio también platicar contigo y también entrar en comunicación con las personas de allá de la hermosa isla de Cuba. Muchas gracias. Tonatiuh, en primer lugar, y sabiendo toda tu trayectoria profesional, que como mencionaba anteriormente, eres un apasionado de la divulgación científica, ¿no? Pero que tienes todo un camino recorrido, ¿no? En cuanto a conocimientos como comunicólogo, como caricaturista, que había sido por un tiempo caricaturista en un medio de allá de Guadalajara, ¿no? De Sí. Guadalajara, Ajá. que eres docente universitario, así también como toda Ujú. esta pasión que tienes por las ciencias y por la animación. ¿Cómo influyeron todos estos conocimientos en el nacimiento de un canal como Curiosamente? Pues sí, lo mencionas muy bien. Yo empecé desde muy chico con mucha curiosidad científica. Era niño de hacer experimentos y ver insectos y hacer todo ese tipo de cosas. Me gustaba mucho, pero también me gustaba mucho los cómics, las caricaturas, la animación. Y la verdad es que tuve dificultades para elegir como mi área de especialidad. Al final me resultó muy gratificante empecé a publicar caricaturas a temprana edad, a los 15 años. Ya publicaba en un periódico aquí de Guadalajara que se llamaba El Jalisciense. Y me gustó tanto eso que me fui por el camino de la comunicación. Estudié un poquito de diseño, pero más bien me decanté por la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y seguí por ahí, ¿no? Fundé un estudio de animación, nos dedicamos a hacer animación, mi socio Rui Fernando Estrada y yo, por mucho tiempo. Y dentro de ese proyecto decía, bueno, es que yo tengo esta inquietud por la cuestión del conocimiento, por la cuestión de la ciencia. Creo que Internet es un lugar donde se puede aprovechar todas sus capacidades para comunicar este tipo de cosas y que no solo haya eh, pues puro entretenimiento sin mayor profundidad. Entonces empezamos el proyecto de Curiosamente como parte de uno de los proyectos del estudio de animación que se llama Estudio Jaime, con la sorpresa pues de que se convirtió en el proyecto más importante del estudio y ahorita es prácticamente todo lo que le dedicamos tiempo en esa organización, ¿no? Entonces, sí, o sea, influyó, por un lado, digamos, mi interés por la parte de la comunicación y de la comunicación visual, ¿no? Que tiene que ver con la animación, el dibujo, la historieta, etcétera. Y por otro lado, pues ese interés por la ciencia y en general por el conocimiento, ¿no? Porque curiosamente hablamos, además de ciencia, también abordamos temas
que tienen que ver con lo que se llaman las humanidades, ¿no? Como con historia, lingüística, etcétera, ¿no? Y ciencias sociales, etcétera, cosas por el estilo. Yo te puedo contar que aquí en Cuba, curiosamente, es uno de los canales que tiene mucha aceptación. Incluso recuerdo cuando estaba en la universidad, en las clases de teoría sociopolítica, uno de los materiales curiosamente, que era dedicado a estaba el del capitalismo y el socialismo, pero también el de la disputa entre la izquierda y la derecha, que fue una de las temáticas que se trató en una de las clases y el material de curiosamente fue el que se empleó, no solo para dinamizar lo densa que podía ser esta temática, sino también para mostrarla de una forma más atractiva y divertida a nosotros Bien. los estudiantes. Entonces quería preguntarte justamente respecto a a toda esta comunidad de suscriptores o de seguidores, porque no solo curiosamente ha triunfado en YouTube, sino también en las distintas plataformas de redes sociales y también que están cerca de cumplir ya su primera década de creación de Sí. contenido. Entonces, por eso quería preguntarte cómo ha sido todo este impacto mediático que ha tenido el canal y sobre todo la acogida que ha tenido por parte de nosotros, los seguidores del mismo. Ay, pues la verdad es que es muy gratificante que me digas cosas como esto, que lo utilizan en clases universitarias en Cuba, no, no son cosas que no nos imaginábamos que fueran a suceder, ¿no? Como te dije, salía más bien como de inquietudes nuestras de, bueno, la gente tiene que tener, nos gustaría que el público tuviera claro la diferencia entre izquierda y derecha, nos gustaría que el público tuviera claro a qué nos referimos con capitalismo y a qué con socialismo, ¿no? Y no confundir con otras cosas, ¿no? Hay mucha ignorancia, creo yo. Entonces, la verdad es que es muy gratificante escuchar que lo utilizan en las escuelas. Aquí en México, durante la pandemia, se estuvo utilizando también en primaria y secundaria. Varios de nuestros videos, la Secretaría de Educación Pública de México los tomó para complementar las clases virtuales. Entonces es muy, muy gratificante y creo que en Cuba aún más, porque por lo menos hasta donde llegaban mis noticias, pues no es tan fácil que circulen los contenidos por internet. Entonces yo me enteraba de que llegaban a través de USBs los videos, a Sí, través del paquete, ¿no? sí. Y entonces así me enteré que teníamos seguidores en Cuba y pues la verdad me sorprende y me gusta mucho, ¿no? Nuestro interés no era inicialmente ser como un referente educativo, sino más bien, pues eso, hablar de cuestiones que nos parecían interesantes, ¿no? Desde un punto de vista más, como tú dices, más divertido, más ligero, más entretenido, y sobre todo queremos que sea como muy claro, intentamos comunicar con mucha claridad. Así que, bueno, la recepción del público, increíble, ¿no? Nos encanta. Creo que no hemos tenido como tanta recepción mediática, digamos, en el sentido de que pues no aparece nuestro contenido en los canales de televisión grandes o en las cadenas de televisión. Nunca nos han entrevistado, por ejemplo, aquí en México, Televisa o TV Azteca, que son las grandes televisoras, ¿no? No nos conocen, pero sí en el ámbito educativo sí somos muy conocidos, ¿no? Muchos profesores utilizan nuestros videos. eh, en México y en otros países, ¿no? Como me dices, en Cuba, pero también tenemos algunos convenios con Bolivia, Venezuela, etcétera. También en España, incluso en Inglaterra, utilizan algunos de nuestros contenidos, ¿no? Aunque están en español. Entonces, es muy sorprendente y además muy gratificante, como te digo, saber que es útil lo que estamos produciendo. A mí me gustaría también que tuvieran más reconocimiento por parte de los medios, ¿no? Porque curiosamente es un canal que tiene esa magia, por así decirlo, de lograr llevarte contenidos que son súper complicados muchas veces de la forma más clara, de la forma más precisa y siempre de una manera entretenida. Entonces, justamente quería preguntarte al respecto, ¿por qué escoger el género a veces, obviamente también porque ustedes son todos unos apasionados de la animación, ¿no? Pero ¿por qué escoger el género de la animación como ese medio para poder contar las historias en Curiosamente? Y bueno, ¿y qué potencialidades consideras que tiene el medio no solo para educar, sino también para entretener?
Qué interesante que lo preguntes. Sí, en realidad la primera motivación es porque es lo que nos gusta hacer, ¿no? Dijimos, bueno, hacemos animación, pues vamos a usar la animación para comunicar. Entonces, digamos, como a nivel como muy personal, esa es la motivación. Pero también creo yo que eh, los dibujos tienen un potencial mayor de comunicación por muchos motivos, ¿no? Te voy a contar como un poco de cómo empezó esto. Cuando empezábamos, yo llegué a ver comunicadores de ciencia en Internet, pues que hacían monólogos, por ejemplo, en YouTube, y eran muy interesantes, pero yo sentía que desaprovechaban los medios, ¿no? Ver a una cara hablando nada más y diciendo las cosas, por muy interesantes que sean, pues desaprovecha la posibilidad de tener recursos visuales. Y los recursos visuales puede ser desde una gráfica, un mapa, una línea de tiempo, etcétera, cosas que comuniquen información visualmente, pero también personajes, ¿no? Que eso es lo que utilizamos nosotros también. O sea, personajes que te hagan más amable, ¿no? Que te permitan identificarte un poco más con el contenido, etcétera, ¿no? Entonces, eso, creemos que, digamos, la animación tiene posibilidades o recursos que no te da el video, digamos, de live action. Entonces, ese era nuestro interés. Cuando empezamos también, yo veía dos canales en inglés, uno que se llama ASAP Science, que eran dibujados como en un pizarrón blanco con marcadores, y otro canal que se llamaba TED Ed, de los mismos que hacen las pláticas TED, también tienen un canal de animación. Se me hacen muy bien hechos, de hecho creo que no les hemos llegado en la calidad de la producción, pero sí, digamos, fueron una parte de la inspiración, ¿no? Y cuando ves canales, por ejemplo, bueno, canales más bien, producciones audiovisuales como lo que hacía Carl Sagan en los años 80 con Cosmos, que usaba animación también. Recuerdo mucho una animación, por ejemplo, de la evolución, donde pasa desde las moléculas inorgánicas hasta el ser humano, pasando por las células, las mitocondrias y todo lo demás. Es muy impactante y mucho más fácil de entender, ¿no? A través de la animación que si fuera solo una explicación hablada o incluso explicaciones gráficas, aunque no fueran animadas. Por ejemplo, una muy famosa que ahorita está circulando mucho por el asunto este de la moda, de la creencia de la Tierra plana, de Eratóstenes, ¿no? Donde Carl Sagan muestra una, una cartulina y pone dos postes y muestra cómo al curvar la cartulina, la luz del sol proyecta dos sombras diferentes de diferente tamaño en los dos postes, ¿no? Para mostrar por qué Eratóstenes llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda. Entonces, esa explicación visual tiene mucho poder, ¿no? Tiene mucho más poder que si fuera una simple argumentación verbal. Uh-huh. Yo incluso estaba pensando mientras me estabas contando eso en la película bueno, en la primera película de Parque Jurásico, en la parte donde estaban mostrándole cómo fue que lograron modificar el ADN de cada uno de cada una de estas criaturas que estaban ellos creando, porque realmente ellos crearon a partir de lo que encontraron a través del mosquito y toda esa historia, pero que la manera en la que explicaron eso fue utilizando un dibujo animado. Sí sé que es Sí. verdad que obviamente es ficción y hay partes que no son reales. Bueno, si es ficticio es porque hay partes que no son reales, Sí. obviamente, pero, pero a lo que me refiero es que a través de la animación fue que ellos lograron que todos los públicos, porque hay que tener en cuenta que Lex y Tim, que eran niños, estaban junto a otras personas que sí eran expertos en todo este contenido de carácter científico. Es un gran ejemplo ese precisamente. En narrativa, en narrativa audiovisual, cuando nos enseñan a hacer guión, nos dicen, muestra, no digas, ¿no? Es mucho más efectivo mostrar las cosas. Y una trampa en la que caen muchas películas es este momento en el que es necesario hacer explicaciones, ¿no? Le llaman momentos de exposición, ¿no? Donde tienes que explicar algo para que se entienda el asunto, ¿no?
Y muchas veces es alguien hablando y diciéndole al otro, y a veces le dicen eso, infodump, ¿no? Tengo que darte un montón de información y ahí te va, ¿no? Entonces es aburrido, etcétera, Claro. y a veces hasta se entiende poco. Y en Jurassic Park lo resolvieron muy bien, ¿no? Te explican cómo sacan el ADN del mosquito que estaba atorado en ámbar, ¿no? El Y ámbar. cómo ese ADN lo usan para modificar los huevos, etcétera. Entonces, claro, o sea, ese infodump que necesitaban hacer para que los espectadores entendiéramos cosas, lo resuelven con animación y lo hacen entretenido y nadie se queja de que, ay, ahora nos van a explicar, ¿no? Este, sí, 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 es un buen ejemplo. Tonatiuh, teniendo en cuenta esto mismo que estábamos conversando de la animación, quisiera hacer primeramente una mención de algo que, o sea, algo que me dio mucho orgullo cuando vi una imagen que tienes de, es como un dibujo como que probando la iluminación, pero con el Pidio Valdés de aquí de Cuba. Sí, Y sí, entonces yo sí, dije, sí. mira, este es el Pidio Valdés. Y entonces dije, significa que Donatud tiene a Juan Padrón como, o debe tener a Juan Padrón como uno de los principales referentes de la animación aquí en Cuba. Ajá, Y realmente, porque realmente Juan Padrón es uno de los principales íconos de ese género aquí en nuestro país. Y sí, también no puedo olvidar que hace poquitico compartiste el corto del ombligo de la luna que te había escrito, mm, que es bastante emotivo y lo que más me enorgullece es que haya sido producido aquí en Latinoamérica por creadores que son de aquí de la región. Entonces, quisiera saber cuánto potencial consideras que tiene la animación, pero justamente en la región de Latinoamérica. Mira, casi me haces llorar. Bueno, es que, bueno, para empezar, sí, Juan Padrón me fascina, ¿no? Me encanta Vampiros en La Habana. A mí se me hace una de las películas, no solo animadas, de las películas más divertidas, de esas que me han hecho carcajearme en voz alta, así se me hace increíble Vampiros en La Habana. Este, todos los episodios que he visto de Elpidio Valdés también, lo que ha hecho de Mafalda, lo que hizo de Mafalda también me gustó bastante. De hecho, cuando fui a Cuba, yo tenía interés de conocer ahí los estudios y no logré ir a Icaic, pero me hubiera gustado mucho conocerlo. Eh, y en general en Latinoamérica creo que hay cosas muy buenas de animación. Eh, Me parece que, digamos, que la gran dificultad de la animación en América Latina es el costo, que suelen ser producciones muy caras y digo, comparativamente, ¿no? Aquí en México es relativamente sencillo, digamos, conseguir subsidios para producir una película, eh, hasta cierto grado, digamos, pero, pero producir animación puede ser 10 veces más caro y entonces más difícil, ¿no? Conseguirlo. Y entonces, pues se produce poco cine de animación, creo yo, pero hay ejemplos muy, muy buenos, ¿no? Entonces, aquí en México, por ejemplo, los cortometrajes de animación sí son muy famosos. René Castillo, Rita Basulto, que es posible que quede nominada a los Óscares, por ejemplo. Este, Sofía Carrillo, Juan José Medina, Luis Telles, han hecho cortometrajes buenísimos, buenísimos. Y yo todavía no he visto un gran largometraje de animación hecho en México. Hay algunos grandes intentos, me gusta mucho, por ejemplo, una película que se llama La Revolución de Juan Escopeta, que creo que es un muy buen guión, buenas actuaciones, la animación creo que es bastante decente, pero que los escenarios son muy feos. Y entonces eso desmerece, sí, es muy curioso porque la está uno viendo y estás viendo como todos los defectos de fondo, cuando la película del fondo, pues de los fondos animados, pero con la película, digamos, en su concepción y en su producción en realidad es buena. El ombligo de la luna precisamente es, mira, esa película en realidad la producción es francesa. Ah, Es un cortometraje hecho en Gobelins, que es una escuela de Francia, en la que fue codirigida por un mexicano, que es Ezequiel Garibay. Eh, y él estudió ahí en Gobelins y digamos, ese fue como su trabajo de fin de cursos, ese cortometraje. Y ahí puedes ver, por ejemplo, cómo el talento, cuando se combina con los recursos, logra cosas muy buenas, ¿no? Entonces, hay un saludo a Ezequiel Garibay, que por cierto, él recibió un apoyo de Guillermo del Toro. O sea, son el tipo de cosas que solo se logran así como a partir o sea, Guillermo del Toro colaboró para que él pudiera viajar a Gobelins y estudiar animación allá, ¿no? Entonces, digamos que sí, en Latinoamérica como que enfrentamos muchas dificultades
para la producción de cuestiones audiovisuales y más de animación, pero a pesar de eso se han producido cosas pues realmente, realmente muy buenas. El primer largometraje animado del mundo es argentino, por cierto. Es una película que se llama El Apóstol, de Quirino Cristiani. Antes que lo que cualquier cosa que hiciera Disney en largometraje, ya se había hecho eso. Entonces, pues sí, hay que seguir atendiéndolo y promoviéndolo, ¿no? Y creo que sí. Hay mucho potencial, solo falta desarrollarlo, ¿no? Ojalá que se siga, se siga promoviendo la animación, ¿no? Se siga apoyando la animación para que salgan cosas interesantes. Sería interesantísimo hacer coproducciones México-Cuba, yo creo. Creo que aprenderíamos mucho. Aquí creo que teniendo en cuenta eso mismo que estabas explicando, todos estos mismos factores de la cuestión de recursos, todas las limitaciones Ujú, que hay, de que no, al ser de Latinoamérica, no tenemos las mismas condiciones que un estudio hollywoodense o algo así. ujú, Porque aquí mismo en Cuba, a pesar de que se han seguido produciendo dibujos animados, se ha visto como que una, no solo yo no diría tanto decadencia, pero sí ha disminuido muchísimo la producción. Siempre se dice por ujú. eso que por todas estas, y más nosotros, pero por todas estas limitaciones que han habido, pero producciones, por ejemplo, como Fernanda, El Capitán Plin, de Jorge Oliver, también ha tenido, fue una serie super popular, que se volvió súper popular Mm. recientemente y mucha acogida por parte del público. Y también recuerdo una serie dedicada a José Martí, una serie animada dedicada a José Martí. Ah, qué interesante, no la conozco. Ajá. Sí, que para mí, a ver, la forma de estudiar historia a través de la animación es algo que me gusta mucho porque Mm, te hace muy atractivo te hace muy atractivo el producto y el contenido que estás viendo y cualquier público puede disfrutarlo. Entonces, justamente quería preguntarte sobre ese tema de la historia, porque yo soy un apasionado de la historia, me encanta mm, todo lo que tenga que ver con la historia y sobre todo la historia de he conocido mucho sobre la historia de mi país, obviamente de estar estudiando, pero también de estar investigando aparte de los contenidos de la escuela. Y sé que el 13 de septiembre de 2019, 10 días después, hubiese coincidido con mi cumpleaños, pero bueno, fue el 13, se ah, escogió el 13 de septiembre. El 13 de ajá, septiembre de 2019, curiosamente, tuvo el honor, ¿no? Del privilegio de que se publicara México lindo y herido, lo más glorioso y lo más terrible ah, de la historia mexicana, que es un sí. libro que yo, a ver, no he tenido el placer de leerlo, pero sí he escuchado mucho hablar de él y lo que más me gusta es esto que ustedes tienen de contar la historia, no quedarse en lo convencional, en lo que siempre se cuenta, sino que buscarle el matiz a los acontecimientos, desmitificar muchas cuestiones de los héroes que muchas veces los tenemos como deidades y ellos también eran seres humanos que se confundieron, que se equivocaron, que hicieron algo mal o no sé, pero que quisiera que nos hablaras un poquitico también a todos aquí, que nos contaras un poco sobre este libro y sobre esta Ujú. experiencia que tuvo el canal Curiosamente. Sí, y te cuento, en realidad ahí fue una editorial que se acercó a nosotros, nos dijeron, oye, estaría interesantísimo hacer un libro con ustedes, y de ellos fue la idea de hacer un libro de historia. Cuando se nos acercó la editorial, yo ya tenía tiempo pensando en un libro sobre teoría de la evolución, que es un tema que me gusta mucho, pero a ellos como que les interesa el tema de la historia, y dijimos, claro, mi papá es historiador, bueno, no es historiador, es profesor de historia. Entonces, entre él y yo hicimos la investigación y se nos ocurrió esta idea precisamente en estos tiempos tan polarizantes en los que la gente tiende a defender a capa y espada a su político de confianza y odiar a todos los que lo critiquen o al revés, ¿no? Eh, no sé cómo, bueno, creo que en toda Latinoamérica está pasando eso, ¿no? Como que demasiada polarización. Nosotros queríamos aportar como esta idea de eso, precisamente de matizar y complejizar la historia, ¿no? Y entonces, las primeras ideas de capítulos que teníamos fueron con figuras de la historia como muy polémicas,
A mí se me hace muy interesante, por ejemplo, la historia de Porfirio Díaz, que fue un dictador mexicano y que en la historia oficial es como el malo de la historia, ¿no? Y en realidad sí, o sea, hizo muchas cosas que llevaron a la Revolución Mexicana precisamente, pero, pero de repente hay un movimiento como de reacción a esa historia oficial donde te lo quieren pintar como un héroe, ¿no? Que es el que trajo progreso y crecimiento económico y un montón de cosas que también son ciertas, ¿no? Pero entonces nosotros dijimos, no, vamos a tomar las dos posturas, vamos a ver las dos cosas. Entonces el libro tiene dos portadas. Entonces puedes empezar a leerlo por la parte del más siniestra, digamos, donde se ven todas las cosas malas de cada personaje, o puedes empezar a leerlo por el otro lado. Entonces cada capítulo del lado malo tiene su contraparte en el capítulo bueno. Benito Juárez, pues peleó contra los franceses, pero también permitió ciertos tratados que perjudicaron a México, ¿no? Porque la historia es así. En realidad creo que puede haber personajes que hayan tenido las mejores intenciones, pero que cometieron errores, y personajes que hayan sido egoístas y nefastos, pero que alguna cosa buena hicieron, ¿no? Digo, hasta Hitler se le debe que exista el Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, no por defender a Hitler, por supuesto, que sí es No. nefasto, ¿no? Pero, pero, pero me refiero a eso, ¿no? Un poco a complejizar, ¿no? Entender como las causas y las consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues eso fue muy interesante hacer el libro, y también es muy gratificante verlo en librerías y que la gente lo comente, etcétera, ¿no? Entonces, desgraciadamente la editorial como que produjo pocos libros, se acabaron muy pronto, y no sé, como que no hubo un entendimiento ahí sobre el asunto de la promoción, etcétera. Pero si consigo alguno, te lo voy a mandar a Cuba para que lo tengas. Te Porque lo voy a solo me queda agradecer. uno, es el mío. Pero Te lo voy en a agradecer cuanto, muchísimo. en cuanto encuentre uno, te lo envío. Te lo voy a agradecer muchísimo. Quería agregar a eso que me estabas contando, que desde siempre tuve esta inclinación, ¿no? Por la historia, pero en la universidad fue sobre todo donde tuve la capacidad o el profesor también incentivó eso, ¿no? En nosotros, esa capacidad no solo de reflexionar, de pensar críticamente respecto a la historia, sino también de poder reflexionar, de contextualizar muchas veces, porque tendemos, como mismo me Ujú, decías, a tener este sesgo, esta polarización de que esta persona es buena y aquella persona es mala, pero no tenemos ujú, esta capacidad muchas veces de ponernos en el lugar de la otra persona y analizar por qué. Y entonces es esta capacidad que nos dio o que nos incentivó, que nos despertó el profesor para tener ya lo digo, para tener esa capacidad de pensar bien, de decir, o sea, sí, él es el malo, pero ¿cuáles fueron sus intenciones? ¿Por qué fue malo? Por qué consideramos que eso que hizo es erróneo para la humanidad o fue erróneo para la humanidad? Eso es algo que sí, valoro claro, muchísimo. y entender el contexto también, Claro. ¿no? Porque a fin de cuentas, eso es lo que quisiéramos evitar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no salga otro Hitler? ¿Qué pasó en Alemania en esos años, en los años 20 y 30, ¿no? Que le permitieron a alguien así llegar al poder. Entonces él llegaba con una solución, a los problemas, ¿no? De que había muchos problemas de sobreinflación Entonces la gente recurre a esos líderes. Fíjate qué interesante. Suele recurrir a líderes que parecen muy fuertes en momentos de mucha crisis. Digo, por mencionar ahorita Argentina, no quiero decir nombres, pero creo que está pasando algo similar, ¿no? Estas gentes que prometen que van a resolver todo con mano dura y que le echan la culpa a otros. Eso es súper, o sea, el racismo de Hitler, y de los nazis en general, tiene su raíz también con las ganas de echarle la culpa a alguien más de los problemas. Entonces, entender esos contextos es súper, súper interesante, creo yo, para no dejar que sucedan, ¿no? Esos problemas. Y justamente sobre ese tema, cómo logra, curiosamente, eh, a través de la divulgación científica,
desarrollar en su audiencia, ¿no? Este pensamiento crítico, esta capacidad de ser reflexivo y escéptico a través de cada uno de sus contenidos, a pesar de la desinformación, la polarización mediática que está dominando tanto estos últimos tiempos, cómo hace curiosamente para ser una fuente de confiabilidad y credibilidad ante toda su audiencia. Sí, mira, la verdad es que no sabemos en qué grado hemos logrado promover el pensamiento crítico, ¿no? No tenemos así como datos que nos permitan evaluar y decir, ah, mira, la gente ahora, gracias a nosotros, la gente ahora cambió su forma de pensar, así no sabemos, queremos creer que sí, que sí ha tenido alguna influencia, ¿no? Pero, así no te puedo decir o en qué grado lo hemos logrado. Lo que sí es que sí lo queremos promover. Esa parte es como muy importante para mí. O sea, una parte es esta como de compartir la información o los datos, pero más importante que eso es compartir la actitud científica, que la actitud científica no solo se aplica a la ciencia, sino a todo, ¿no? Que tiene que ver con la duda, ¿no? La duda radical, ¿no? Siempre estar promoviendo que, pues sí, la idea de que el escepticismo, ¿no? La idea de que algo que nos cuenten puede no ser verdad. Y otras dos cualidades que son la curiosidad, o sea, las ganas de saber más, y la apertura, que es la posibilidad de que estemos equivocados nosotros mismos, ¿no? Que eso se me hace esencial. Ayer vi un episodio de Doctor Who donde la humanidad se contagia como de un virus mental en el que les hace incapaces de pensar que están equivocados. Entonces es una cosa terrible, ¿no? Donde creo que la capacidad de pensar que podemos estar equivocados es la que nos ayuda a dialogar. Entonces lo que hacemos, ¿cómo lo hacemos? Pues una cosa que tenemos muy clara es algo que le llamamos honestidad intelectual y decir, bueno, esto es hasta donde sabemos, ¿no? Y cuando cometemos un error, en vez de defendernos a capa y espada, admitir el error, ¿no? Si aquello que nos están mostrando como un error resulta que es cierto, admitirlo abiertamente, nos equivocamos en esto y entonces ponemos en varios videos, tenemos fees de ratas, ¿no? Donde aparece, dijimos esto, pero en realidad es así. Hemos a veces bajado videos completos por un error que contienen si consideramos que es bastante grave. Incluso tuvimos un video hace poco que se llama, ¿cómo le pusimos? Curiosamente no es infalible o algo así, ¿no? Donde sacamos una lista de errores, así como los más llamativos que hemos hecho. Eh, entonces creo que el público vea que alguien que publica en Internet cuestiones así es capaz de admitir el error, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Eso queremos mostrar. Y pues también tratamos a partir de cierto momento, no lo hicimos desde el principio, pero a partir de cierto momento dijimos, vamos a poner fuentes, de dónde estamos sacando la información. Entonces, la otra parte es la transparencia, ¿no? Y decir, aquí, esto lo tomamos de estos estudios científicos, de estos libros, etcétera. Entonces, si tú quieres ver o quieres saber más, ahí en la descripción de los videos siempre dice para saber más. Entonces, puedes acudir a esas fuentes para verificar que lo que te estamos diciendo es cierto o por lo menos lo tomamos de fuentes confiables, ¿no? Entonces, eso intentamos siempre tener por lo menos esas dos cualidades, ¿no? De apertura y de escepticismo y curiosidad, ¿no? Siempre estar investigando, tratando sí, eso, y de distinguir también lo que es información de lo que son opiniones. Creo que es tenemos nosotros nuestra postura y nuestros puntos de vista acerca del mundo, etcétera, pero tratamos de hacer claros de esto es información, ¿no? Y esta parte es lo que nosotros sacamos de esa información o así lo interpretamos y, y porque queremos que el mundo sea de cierta manera, nos gustaría que el mundo fuera más, por ejemplo, más colaborativo, más amable, más informado, etcétera. Y eso es una cuestión ya de valores, no es una cuestión de datos, ¿no? Y entonces nosotros compartimos información, sí, compartimos conocimiento,
en la esperanza de que el mundo sea mejor. No es neutra la información, creemos que no es neutra, ¿no? Queremos que sí contribuya a eso, a promover, como te decía, los valores de curiosidad, apertura y escepticismo. ¿Y cómo valoras entonces porque curiosamente pertenece a este movimiento de YouTubers, ¿no? Mm, De contenido en ujú. YouTube que fomenta el conocimiento y la investigación también, ¿no? ¿Cómo Sí. valoras este panorama de la educación en línea y del propio movimiento de YouTuber en el presente mismo y también en el futuro? ¿Cómo ves el desarrollo de todo este movimiento? Pues creo que sí está modificando las maneras de aprender, ¿no? Le está quitando un poco la exclusividad a las instituciones formales de educación, ¿no? Ahora puedes aprender de manera completamente informal, ¿no? A través de las redes y de muchos otros medios. Siempre se ha podido aprender de manera informal, pero ahora está como más al alcance de la mano gracias a las redes. eh, o también de manera, lo que se le llama manera semiformal, que es, bueno, pues vamos a entrar a un curso en línea, ¿no? Vamos a entrar a estas plataformas que ofrecen educación en línea y todo está como complementándose. Y no sé en qué grado o a cuándo vaya a ocurrir, pero es posible que la educación formal vaya a desaparecer en algún momento, ¿no? Creo que va a tardar mucho porque todavía tiene cosas como muy asociadas culturalmente al prestigio el reconocimiento, etcétera, que no te da la educación formal o informal, perdón, o semiformal. Pero digamos que ya queda como que está quedando claro que en la escuela no es el único modo de aprender, ¿no? Entonces, eh, digo, mis compañeros que están en educación en línea en varias áreas, todos empezaron de maneras diferentes. Algunos eran eh, profesores que empezaron a subir sus clases en línea, ¿no? Otros son más bien entusiastas de alguna ciencia, ¿no? Conozco a los astrofísicos en acción, por ejemplo, que son, pues estudiaron astrofísica y dicen, es que queremos compartir esto que nos apasiona tanto. Otros son simplemente personas que sus compañeros o sus amigos les preguntaban, ¿cómo hago esto? Y para responderles, empezaron a hacer videos, ¿no? Como este caso de Marisol de Pasos por Ingeniería, ella empezó así, ¿no? Mandándoles videos a sus familiares y amigos explicándoles cómo hacer cosas y resulta que los veía más gente de los que ella pensaba. Entonces, provenimos como de ámbitos muy diferentes, eh, pero como que todos creemos en eso, ¿no? Incluso ideológicamente, creo que muchos no tienen como una definición ideológica así más clara, pero podemos ser muy diferentes, pero todos creemos que el conocimiento debe ser compartido, ¿no? Que no debe ser para unos cuantos y entonces esto puede ayudar mucho, creo yo, a democratizar la, pues la educación. Y uno de los grandes retos, creo yo, es combatir la desinformación, porque así como se abren estas plataformas para el conocimiento, también se abren para un montón de pseudociencias y charlatanería, ¿no? Y eso creo que, o sea, ha sido una ventaja tenerlo, pero también es digamos, una desventaja en el sentido de que, digamos, este movimiento, por ejemplo, de la Tierra plana, no hubiera podido existir antes del Internet, ¿no? Digamos, había algunos loquitos ahí que lo creían, pero en Internet se empezaron a juntar, ¿no? Y a hacer estas comunidades y estos movimientos así tan grandes. Y entonces es increíble que en pleno siglo XXI estemos siendo forzados a discutir con estas personas que creen algo que se probó falso hace miles de años por Eratóstenes, ¿no? Pero eso, digamos, es el reto, ¿no? Como las redes sociales y los hipermedios son tan buenos para distribuir conocimiento como para distribuir desinformación, ¿no? Entonces, también tenemos ese reto los que nos dedicamos a hacer educación en línea o compartir conocimiento en línea. Uh -huh.
Yo estaba pensando justamente en lo que me estabas contando y creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión bastante importante para demostrar todas estas potencialidades que tiene el difundir el conocimiento, no solo en el terreno de las escuelas, de la biblioteca, de las instituciones físicas, sino que también en el terreno de Internet, todo esto del ciberespacio se Sí. agudizó gracias a Internet. Y entonces respecto a lo que estabas contando de la desinformación, ahora estamos viendo también todo este auge de la inteligencia artificial y aunque muchas personas están como que alarmadas, recuerdo que en la entrevista con Leila, la entrevista anterior aquí del podcast, que ella es una actriz de doblaje, conversábamos sobre ese tema de la inteligencia artificial, de que si, ay, me voy a quedar sin trabajo, que no hay que ser tan alarmista, ¿no? Pero yo creo que incluso puede utilizarse la inteligencia artificial como una herramienta para poder fomentar el conocimiento, porque sí, obviamente, como personas que somos, tenemos que contrastar las fuentes, porque hay veces que la inteligencia artificial, al haber sido hecha por una persona, eh, puede confundirse también. Pero sí es una herramienta de que puede servirte para poder estudiar. Recuerdo incluso que aquí Wikipedia era un poco satanizada al principio, por así decirlo. Y realmente yo coincido con lo que una de las profesoras nos dijo también en la universidad, que ellas dicen, ustedes pueden tomar a Wikipedia como, como una introducción, algo como una forma de introducirse en cada una de las temáticas. Pero de ustedes depende profundizar con otras fuentes que sí sean más fuentes más oficiales para poder desarrollar esos conocimientos, no quedarse solamente con lo que te dice Wikipedia, porque puede ser que al haber sido, al ser una plataforma donde todo el mundo puede aportar, obviamente puede haber errores, puede haber noticias falsas, puede haber contenido que Ujú. realmente no esté comprobado que es real, que es verdad eso que dice ahí. Es un tema súper interesante y muy vasto, la verdad, porque tiene muchos ángulos. Digamos, lo de la inteligencia artificial lo podemos ver así desde el punto de vista del usuario, pero también desde el punto de vista de la producción, ¿no? De cómo se realiza eso. Y entonces tenemos los ángulos, por ejemplo, como usuario, hoy justo tuve una clase donde los obligo como a investigar. Una actividad era a investigar de manera muy rápida cosas y una de las alumnas eligió usar ChatGPT para preguntarle cosas y por supuesto era como muy predecible que no iba, no toda, no la información que obtuvo no fue la más, no fue acertada, ¿eh? Este, entonces me dice, me mintió ChatGPT y le digo, aguas, ChatGPT no es una fuente de información, ni siquiera es una fuente, o sea, no es que sea una fuente de información poco confiable, es que no es fuente de información. ChatGPT es un modelo de simulación del lenguaje humano. Y entonces lo que hace es contestarte como te contestaría un amigo que sabe mucho, pero no tiene datos exactos y no te está diciendo de dónde lo está sacando. Entonces, cuidado. Eso como usuario, ¿no? Pero sí tiene utilidad. Yo creo que la inteligencia artificial, como otras tecnologías muy revolucionarias, ya llegó para quedarse. O sea, muchos nos podemos resistir a muchas de las aristas que presenta, pero es inevitable. Creo yo que va a ser inevitable su uso. Lo que sí es que hay que ver hasta qué punto es ético en muchos niveles, ¿no? Creo que tiene muchas aristas así como para discutirlas en el tiempo que nos queda, pero por ejemplo, ¿de dónde se obtiene la información? Hay que darle crédito a las personas que generaron, por ejemplo, las imágenes de las que se alimentó la inteligencia artificial para crear sus propias imágenes. Si yo le pido a una inteligencia artificial que haga algo, ¿soy el autor yo o es alguien más? ¿Es la humanidad que contribuyó? Entonces hay un montón de ángulos éticos. Y sobre Wikipedia, yo soy un gran admirador de Wikipedia. La verdad es que se me hace como una de las, de, después de la enciclopedia que hicieron los ilustrados en la era de las luces, se me hace uno de los grandes logros de la humanidad por muchos motivos. Uno, por el enorme compendio de conocimiento que está ahí.
Otro, porque es un esfuerzo colaborativo, no comercial. Y eso se me hace, así, no sabes la alegría que le da a mi corazón que nunca hayan puesto anuncios o se hayan vendido a una cadena comercial ni nada por el estilo, ¿no? Que siga siendo un esfuerzo colaborativo y que funcione tan bien. En cuanto a la confiabilidad, pues también creo que sobre todo ciertos lenguajes más que otros, pero que es muy confiable en realidad. Los mecanismos que tiene de autorregulación Wikipedia suelen ser muy buenos y los vandalismos y los datos falsos no suelen durar mucho, sobre todo en las páginas con más tráfico, ¿no? Entonces ya, aunque no sea, este, tampoco es una fuente en sí misma, digamos, es como una enciclopedia, tú tienes que referirte a cuáles fueron las investigaciones que les permitieron a la Wikipedia. Es un gran punto de partida para conocer cosas, ¿no? Para entender, conocer cosas y de ahí irte a otros lados. Entonces, esa es mi opinión acerca de Wikipedia y de la inteligencia artificial, que creo que da para más también, para una plática larga. No, realmente es lo que Ujú. te decía, no es tanto tomarlas como fuentes oficiales, sino como una Ajá, manera de introducirte sí, en el contenido que estés buscando para después poder profundizar por otras fuentes que sí sean verificadas o que sí estén verificadas como por su confiabilidad. así Eh, es. entonces, Tonatiu, también quería conversar contigo sobre algo que pasó recientemente, que a mí me dio mucho orgullo, incluso se los comentaba a ustedes en los perfiles tanto en YouTube como en Facebook, que fue respecto a su incursión en el mundo del documental con Arrecife Mm, Alacranes, Olas de Vida, sí. que es un Ujú, documental que lo vi y me gustó muchísimo, no solo por la calidad audiovisual que tiene, los paisajes hermosos que tiene ese arrecife y también por el enfoque ecológico e informativo que tiene el documental al estilo al que nos tiene acostumbrado curiosamente, sino también porque hacen mención al Parque Nacional Bajos del Norte, que es, por lo que supe, ujú, era una zona que no estaba protegida y que recientemente el gobierno mexicano aprobó su conversión, ¿no? En un área natural protegida. Y eso para sí. mí es un logro súper importante que no solo tienen ustedes como canal, sino también la organización Oceana, que para los que estén viendo aquí, que no sepan, es una organización que se dedica a la protección de los océanos. Entonces quisiera preguntarte cómo fue esta experiencia para ustedes tan bonita, ¿no? Pero también tan importante porque es algo, ya curiosamente llega a ser una pieza fundamental en cuanto a la defensa y la protección del medio ambiente. Ay, la verdad es que sí, nos da mucho orgullo. Yo quiero pensar que sí tuvimos alguna influencia en esa decisión, Claro que sí. eh, porque para eso nos hablaron, la verdad. Oceana, como bien dice, se dedica a la protección de los mares mexicanos, sobre todo, eh, y, y nos habían dicho, tenemos esta área, ¿no? Que es Arrecife de Alacranes, queremos invitarlos a que vengan. Entonces, Mariana González, que es la bióloga del equipo, viajó hacia allá, y participó ahí en la investigación que se hace, ¿no? Y digamos que para lo que nos hablaron era, queremos que se sepa que esta es un área que necesita protección, ¿no? Que está en peligro y que necesita ser protegida y que es un área muy importante. Y entonces trabajamos junto con ellos en la producción de ese documental, lo dirigió de hecho Mariana, y, eh, y bueno, tenemos esa noticia, ¿no? De que recientemente se declaró área natural protegida y pues nos gustaría pensar que en algo influyó el que hayamos hecho un video explicando por qué es tan importante esa área. Es un video, es muy curioso porque es un video que no ha tenido mucho éxito a nivel de cantidad de visualizaciones, ¿no? No es así como tan espectacular en cuanto a que toque un tema muy polémico, o muy raro, ¿no? Que a la gente luego le gusta eso, pero es uno de los trabajos más bonitos que hemos hecho. Eh, no tiene tanta animación, es más bien de acción viva, ¿no? Con Mariana ahí buceando y viajando en el bote, ahí donde van a los bajos del norte, etcétera. Pero van a Arrecife Alacranes y mencionando bajos del norte. Pero eh,
digamos, sí queremos que tiene como el espíritu de Curiosamente, aunque no sea de animación, porque queremos hacer como muy claro algo que nos interesa, ¿no? Y entonces, sí, también estamos muy contentos de que se haya declarado ya área natural protegida ese espacio. Ujú. Yo sinceramente los felicito por la calidad que tiene el documental y de todas formas yo les voy a dejar a ustedes aquí abajo el enlace para que vayan a verlo, para que lo apoyen, porque realmente el documental merece muchísimas más visualizaciones de las que tiene. Y también por el mensaje, ¿no? Por el mensaje de proteger el medio ambiente y sobre todo también porque no se van a decepcionar con todos los paisajes, porque los paisajes que tienen esos Muy arrecifes bonito. son maravillosos, son súper, súper, súper bonitos. Sí. Ya vimos esta incursión en el mundo de la literatura y también en el mundo Ujú. del documental. Entonces quisiera preguntarte qué otros proyectos futuros le deparan al canal, curiosamente. Bueno, vamos a incursionar en una función nueva que va a tener YouTube, que no sé si tengo permiso de decirla, pero creo que sí, que es cursos. Vamos a tener cursos en YouTube, o sea, formalizar un poquito más la comunicación del conocimiento para así hacer cuestiones educativas. Entonces estamos preparando ahí algunos cursos que están más bien relacionados con cómo hacemos los videos, ¿no? Estamos proponiendo algún curso a lo mejor de actuación de voz, con Javier Lacroix, que es nuestro actor de voz y locutor, a lo mejor unos de animación o de dibujo, etcétera. Entonces, esa es una cosa que tenemos planeada para este año. Eh, Otra es, esa no sé si puedo hablar todavía, pero tenemos por ahí un contacto con un canal de televisión mexicano, un canal cultural mexicano, y a lo mejor logramos concretar algo para producir ahora sí para la televisión. Nos encantaría que se lograra eso. Eh, También, pues seguimos abiertos a la posibilidad de hacer más libros. Em, si se nos acerca alguna editorial, sería genial. Por ahí estamos viendo algunas posibilidades, porque, digamos, es otra manera de llegar, ¿no? Hacer libros con el mismo espíritu de, curiosamente, de que sean divertidos, claros y que nos den esa sensación de asombro que queremos provocar con los videos, pero en formato de papel, ¿no? Y que lo tengas en tu librero y que lo puedas consultar, etcétera. Más o menos eso es lo que tenemos pensado para este 2024. Que... también un canal en inglés. Ojalá que sí ya lo logremos. Ha estado muy trabajoso, pero queremos incursionar ahí entre el público de habla inglesa porque creemos que es un ámbito muy amplio, ¿no? Donde podríamos también tener alguna posibilidad de que nos conozca la gente de muchos países, ¿no? Que no solamente los anglosajones, sino en muchos países se habla este idioma que es como la lengua franca en el siglo XXI. Ujú. Yo estoy seguro que lo van a disfrutar mucho porque si nosotros los latinoamericanos nos enorgullecemos muchísimo con el contenido de Curiosamente, estoy seguro que las personas también de habla inglesa lo van a disfrutar muchísimo también. Eh, Quisiera Ujú. preguntarte también, porque sé que obviamente echar para adelante un proyecto como Curiosamente conlleva una vorágine inmensa de responsabilidades, ¿no? Pero bueno, quisiera preguntarte, qué hace Donatiu Moreno fuera de Curiosamente para pasar el tiempo, para entretenerse, leer, escuchar música, no sé? Muchas gracias por preguntar eso. Mira, aparte de curiosamente doy clases, y ya me queda poco tiempo de ocio, la verdad, pero me gusta mucho la animación. Veo mucho cine de animación. Mi favorito es Hayao Miyazaki y Estudios Ghibli. Me encanta. Yo algún día no quisiera morirme sin hacer algo que se acerque un poquito a lo que hace Miyazaki. Me encantaría. Eh, También veo mucho, bueno, me gusta mucho leer sobre todo literatura de fantasía y de ciencia ficción. Eh, mm, Mi autora favorita es una autora norteamericana que se llama Ursula K. Le Guin, que escribe las dos cosas, fantasía y ciencia ficción. Entonces también leo mucho de eso. Eh, y bueno, lo demás es lo que hace todo el mundo. Paseo a mis perritos, me gusta salir al cine, a museos y cosas por el estilo, ¿no? Eso es
mi entretenimiento. Cada vez me queda menos tiempo libre, pero trato de hacer ese tipo de cosas. Por cierto, ¿quieren conocer a mi perro? Ven, Taco, ven aquí, ven. Este perrito de 3 patas es Taco. Saluda, saluda, Taquito. Hola. Que creo que me parece muy papelona. Bueno, No, Luna ahora está, parece que se fue para su cama y está durmiendo. Ella se quedó muy ah, tranquilita durante toda la entrevista, la verdad. De eso no me puedo quejar, porque otras veces he pensado que se iba a cortar un poco o iba a empezar a ladrar, pero no. Ella parece que cuando sabe que yo voy a hacer alguna entrevista, ella dice, es tiempo de que yo me quede tranquila y así, y y así es no, como hace. no interrumpí. Donatiu, me decías una pequeña mención, me decías que te gustaba mucho la literatura fantástica. Em, Ujú. ¿Qué te parece Harry Potter? Ay, qué pregunta tan polémica. No quiero que me Mm, odien los fans de Harry Potter, es que yo soy porque Potterhead, yo soy fan de no Harry me Potter. digas. Mira, Por eso es que tenía te que voy a decir mi preguntarte. experiencia. Mi experiencia es, yo empecé a leer literatura de fantasía y de ciencia ficción, mucho antes de que apareciera Harry Potter, ¿no? Entonces, yo desde los años 70 estoy leyendo literatura. Cuando sale Harry Potter, yo leo el primer libro y te voy a ser muy sincero, la verdad no me sorprendió nada. Dije, esto se parece mucho a esto con esto, ¿no? Como que sentía que era una literatura muy derivativa. Entonces no me impresionó mucho. Pero yo le reconozco a Rowling que logró hacer algo como muy atractivo y que motivó a muchos a leer, ¿no? Y que atrajo a mucha gente a la literatura, no solo de fantasía, sino a la literatura en general. Entonces eso me parece muy bien. Hay cosas que me parecen como problemáticas analizándolas, sería cosa de meternos mucho ahí a discutir, si quieres luego tenemos una plática sobre eso, pero creo que en general la influencia de Harry Potter fue positiva, ¿no? Sí, Y que creo que creó este sentimiento como de comunidad lo de los Potterheads, ¿no? Y ¿cómo se llamaba? De Leaky Cauldron, ¿no? En la página esta de el internet caldero donde chorreante. exactamente, ¿no? Entonces, creo que en general ha sido positiva, eh, pero me parece también que algunas cosas que se le atribuyen ya la tenían otros trabajos anteriores, ¿no? Pero creo que fue como el modo de introducir a toda una generación a la literatura y eso se agradece. Ujú. Y bueno, Tonatiuh, finalmente quisiera que le mandaras un mensaje desde el equipo, no solo en representación tuya, ¿no? Sino también un mensaje de todo el equipo, curiosamente, a todos los fanáticos cubanos que consumimos todos sus contenidos y principalmente, ¿qué le aconsejarías a aquellas personas que quisieran también sumarse a este mundo de la divulgación científica o incluso también de la animación? Primero, si quieres eso, ¿qué le aconsejaría? Yo aconsejaría que indaguen en el área que no conocen. Es decir, si son personas que están metidas en el mundo de la ciencia y quieren comunicar ciencia, eh, que, que aprendan acerca de comunicación, ¿no? De cómo se comunica la ciencia, para no caer como en los mismos vicios o en copiar, etcétera. La otra es a tener tu propia voz, que encuentres una manera de decir las cosas diferente, ¿no? Que no imites a otros. Eh, y al contrario, ¿no? Si eres alguien que está desde el mundo de la comunicación o de la animación, etcétera, pues que sí te investigues bien acerca del método científico y de la epistemología y de cada una de las ciencias que quieres comunicar. Entonces, para que no sea como desde el saber propio, sino que muestres curiosidad por el otro lado, porque es comunicación de la ciencia. Entonces, tiene comunicación y tiene ciencia y las dos cosas deben aprender. Ese sería mi consejo. Otro consejo yo les daría es que se animen a hacerlo ya. O sea, hay mucha gente que pasa mucho tiempo como planeando y pensando cómo lo haré y cómo no. Anímense, vean qué funciona, qué no funciona, hagan el siguiente material, ya sea video o lo que sea, y tengan el ojo y la oreja muy abiertos a lo que les dice el público. Estar escuchando qué necesita la gente saber. No significa ser complaciente y decir, ay, ellos quieren que diga esto y lo voy a decir. No, no, no. Pero sí estar escuchando al público. Esos serían los 3 consejos que les daría. Y pues sí, un gran saludo a todas las personas que nos siguen, a que siguen curiosamente
en Cuba, un abrazo. Tienen un país y una gente hermosísima Gracias. y les deseo lo mejor para todos ustedes, todas y todos ustedes. Y pues suscríbanse, síganos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Donatiu, a todos ustedes que nos están viendo. Ya como Donatiu mismo decía, suscríbanse al canal Curiosamente. También, si están aquí, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. De nuevo, te doy las gracias por haber accedido a hacer esta entrevista. Te decía desde hacía muchísimo tiempo que Curiosamente es uno de mis canales preferidos para conocer, para entretenerme, ¿no? Pero también para aprender. Y ya te digo, significa muchísimo para mí que de todo su equipo hayan, y sobre todo tú, que hayas accedido a poder conversar a este espacio, a compartir este espacio con nosotros. Y entonces a todos ustedes los espero en un próximo episodio de Yadier.cu. Muchas gracias. Chao.